El refugio Esperanza Canina era un laberinto de jaulas y ladridos ahogados, un microcosmos de anhelos y abandonos a las afueras de un pueblo rural español. Los días de lluvia, como aquel, el ambiente se volvía particularmente melancólico, un eco sombrío de las almas que albergaba. El repiqueteo incesante de las gotas contra el tejado de chapa creaba una sinfonía de tristeza, un arrullo constante que parecía querer adormecer la esperanza de los que esperaban un nuevo comienzo. El aire olía a desinfectante, a humedad y a ese aroma peculiar que desprenden los animales cuando su espíritu está abatido. Las pocas ventanas, empañadas, ofrecían una vista distorsionada del mundo exterior, un mundo que para muchos de sus habitantes se había vuelto lejano e indiferente. En medio de aquel murmullo de soledad se encontraba Luna. Era una perra mestiza de tamaño mediano, de pelaje atigrado que, a pesar de su estado, aún conservaba destellos de un brillo cobrizo bajo la luz mortecina del interior. Sus ojos, de un color miel profundo, reflejaban una tristeza tan antigua que parecía haberse arraigado en su misma esencia. Llevaba poco tiempo en el refugio, apenas una semana, pero su llegada había sido enigmática. No hubo historia, no hubo explicación. Solo la habían encontrado atada a la valla una mañana, empapada y temblorosa, con una mirada que ya entonces parecía haberlo visto todo. Luna no se comportaba como los demás perros. Mientras sus vecinos de jaula ladraban con frenesí ante la menor señal de un humano, o saltaban y jugueteaban con la esperanza de llamar la atención, ella permanecía inmóvil, acostada en un rincón, sobre una manta raída que el personal le había ofrecido. Parecía haberse fundido con la sombra. La ración de pienso que le servían cada mañana permanecía intocada durante horas. Apenas picoteaba unos granos, empujándolos con la nariz de forma desinteresada, como si la comida fuera un recordatorio inoportuno de una vida que ya no quería vivir. Los sonidos del refugio, el trajín de los voluntarios, los ladridos de los otros perros, el chirrido de las puertas metálicas se estrellaban contra su muro de indiferencia. Era como si su mente estuviera en otro lugar, vagando por senderos de memoria, persiguiendo fantasmas. A menudo, los voluntarios le encontraban mirando fijamente la puerta principal del refugio, con una intensidad que traspasaba las barreras del cristal. Su respiración se volvía un poco más agitada. Sus orejas se tensaban. Había en su mirada una espera, una esperanza casi insoportable, como si cada vez que la puerta se abría, esperara ver un rostro familiar, una mano amiga, una señal de que todo había sido un malentendido. Pero la puerta solo traía nuevos voluntarios, nuevos perros, y la misma desilusión silenciosa que se instalaba en sus ojos color miel. De vez en cuando, un suspiro profundo y casi humano escapaba de su pecho, un gemido inaudible de resignación que solo una señorita Elena, de oídos más sensibles, podría haber percibido. El tiempo en el refugio parecía estirarse en una monotonía gris para Luna. Los días se sucedían, indistinguibles unos de otros. El personal la observaba con preocupación. Intentaban acercarse, hablarle con dulzura, ofrecerle golosinas, pero ella solo se encogía un poco más. Sus ojos se opacaban. La habían categorizado como un caso de ansiedad por separación severa, pero la señora Elena, la voluntaria más antigua y observadora del refugio, sentía que había algo más, una pena que trascendía el simple abandono. No está triste por haber sido abandonada. Le había comentado una vez a Daniel, el joven coordinador del refugio. Está triste por lo que ha perdido. Es diferente. Daniel, más práctico, había sentido, pero no había captado la profundidad de la observación. Un martes por la mañana, la lluvia había amainado a una llovizna fina, pero el frío persistía. Un nuevo grupo de cachorros había llegado durante la noche, diminutos y asustados, encontrados en una caja a un lado de la carretera. Uno de ellos, un pequeño bulto de pelo blanco tembloroso, logró escabullirse de su jaula durante el ajetreo del desayuno. Con un miedo instintivo, el cachorro se arrastró por el pasillo, buscando un refugio, hasta que sus pequeños ojos tropezaron con la jaula de Luna. Sin pensarlo, se apretó contra los barrotes, temblando,
intentando hacerse lo más pequeño posible, casi invisible detrás del bebedero de Luna. La mayoría de los perros habrían ladrado, o quizás habrían intentado jugar con el intruso, pero Luna, para sorpresa de Daniel y la señora Elena, que observaban la escena desde lejos, reaccionó de una manera distinta. Giró la cabeza lentamente hacia el cachorro. Sus ojos miel se posaron sobre la pequeña criatura. El temblor en el cuerpo de Luna, que era constante, pareció amainar por un instante. Emitió un gemido suave, un sonido que apenas era audible, pero que estaba cargado de una ternura inesperada. Con su nariz, empujó con delicadeza un extremo de la manta raída sobre la que estaba acostada, extendiéndola hacia el cachorro. Era una invitación silenciosa, una ofrenda de consuelo que trascendía las especies, una pequeña isla de calidez en un mar de incertidumbre. El cachorro, como si entendiera el gesto, se arrastró un poco más y se acurrucó contra la manta, encontrando un alivio momentáneo en la proximidad de Luna. Este acto, tan simple y desinteresado, reveló la bondad inherente de Luna, una chispa de empatía que aún ardía bajo la capa de su propia tristeza. Era su momento de salvar al gato, su pequeño gesto heroico que aseguraría la simpatía del lector. Esa noche, el refugio se sumió en el silencio habitual, roto solo por los ronquidos ocasionales de algún perro cansado y el goteo persistente de la lluvia. Pero entonces, un sonido diferente, un lamento que no era el de un perro ansioso o el de uno que soñaba, comenzó a elevarse desde la jaula de Luna. Era un aullido, sí, pero con una melodía extraña, lastimosa, que parecía ascender y descender en tonos casi musicales. No era un lamento de soledad, sino uno que resonaba con una profunda tristeza, como si Luna estuviera lamentando algo más que su propio abandono. Era un sonido que llevaba una historia, una carga de pérdida incomprensible para quienes lo escuchaban. El aullido se repitió varias veces, llenando el aire con su melancólica armonía. El personal de turno, acostumbrado a los lamentos nocturnos, se detuvo, intrigado. La señora Elena, que casualmente estaba de guardia esa noche, se acercó a la jaula de Luna, observó a la perra, que con el hocico apuntando hacia arriba, dejaba escapar esos sonidos. Es un aullido de recuerdo, no de olvido, susurró la señora Elena para sí misma, con una extraña comprensión en sus ojos. Los otros voluntarios, que no compartían su sensibilidad, la miraron con escepticismo, encogiéndose de hombros. Para ellos, era solo otro perro aullando por la noche. Pero para el lector, la frase de la señora Elena era una pequeña semilla de misterio, una pista sobre la profundidad de la tristeza de Luna y la historia aún no contada. La mañana siguiente, Luna volvió a su estado habitual de retraimiento, pero el recuerdo de su aullido resonó en la mente de la señora Elena. Antes de irse, la voluntaria se fijó en el detalle de Luna. A pesar de los intentos del personal, Luna conservaba un viejo collar de cuero sin chapa, gastado por el tiempo. Parecía aferrarse a él con una posesividad inusual, gruñendo suavemente si alguien intentaba quitárselo. Era un objeto insignificante, pero para Luna era un tesoro, un último vínculo con su pasado, un pequeño trozo de misterio que aún estaba por revelarse. El collar, como el aullido, era un susurro en la quietud antes de la tormenta. La mañana siguiente trajo consigo una normalidad engañosa al refugio. El sol se abría paso entre las nubes, proyectando parches de luz pálida sobre el suelo de cemento. Los ladridos habituales reanudaron su coro. Los voluntarios se movían con la eficiencia de la rutina, pero en la jaula de Luna algo había cambiado. Había dejado de lloriquear en su propio rincón, su atención, antes dividida entre la puerta y su propia pena. Ahora se centraba en un único punto, la jaula número 7. La jaula 7 había estado vacía durante semanas. Una anomalía en un refugio siempre a rebosar. Su último ocupante, un perro anciano y enfermo llamado Viejo Tomás. Había sido adoptado en circunstancias que habían parecido extrañas, incluso en ese momento. Aunque nadie le había dado mayor importancia, ahora la mirada de Luna estaba fija en ella. Su llanto, que antes había sido un lamento general de tristeza, se transformó en un gemido insistente, casi imperativo,
No era el aullido melódico de la noche anterior, sino un sonido agudo y repetitivo, acompañado de rasguños frenéticos en la malla metálica de su propia jaula, como si intentara desesperadamente abrir un camino hacia la jaula vecina. Miraba hacia el personal con una súplica en sus ojos que trascendía la simple ansiedad de un animal. Era un mensaje urgente, una desesperación palpable que exigía ser escuchada. El comportamiento inusual de Luna generó desconcierto y, para algunos, frustración. Daniel, el joven coordinador del refugio, que había estado revisando el inventario de alimentos, la observó con el ceño fruncido. «Luna, ya basta», murmuró, acercándose a la jaula. Intentó tranquilizarla con palabras suaves, luego con un tono más firme, pero Luna no cedía. Su pequeño cuerpo se agitaba con una urgencia que era difícil de ignorar, su mirada clavada en la jaula 7 como si ésta contuviera la respuesta a todos sus sufrimientos. «Es solo estrés», le dijo Daniel a la señora Elena, que se había acercado, atraída por la conmoción. «Deberíamos considerar darle algo para la ansiedad. Es una perra sensible, lo sabemos». Daniel era un hombre práctico, enfocado en la eficiencia del refugio. Creía en los protocolos y en la solución rápida de los problemas. Para él, el llanto incesante de Luna era una alteración de la rutina, una molestia que necesitaba ser controlada. Pero la señora Elena no estaba de acuerdo. Sus ojos, enmarcados por arrugas de años de experiencia y empatía, observaban a Luna con una mezcla de fascinación y preocupación. «No, Daniel», replicó con su voz suave pero firme. «Esto no es solo estrés. Su llanto es diferente, es insistente, como si intentara decirnos algo. Mira cómo rasca esa jaula, y por qué la jaula 7 de todas las jaulas vacías». La división entre ellos era palpable. Daniel, joven y pragmático, priorizaba la rutina y la eficiencia. Para él, los animales eran seres que debían ser cuidados, sí, pero dentro de un orden. La señora Elena, con su intuición cultivada a lo largo de décadas de trabajo con animales, veía más allá de la superficie. Sentía una profunda conexión con la angustia de Luna, una certeza de que su comportamiento tenía un significado oculto, un misterio por desentrañar. «Señora Elena, esa jaula ha estado vacía durante semanas. La limpiamos a fondo después de que adoptaran a Tomás. No hay nada allí», insistió Daniel, con un tono de voz que denotaba una paciencia que empezaba a agotarse. «Luna está confundida. Eso es todo». Quizás asoció a Tomás con algo que le recordaba a su antiguo hogar. Luna, por su parte, alternaba entre la súplica y la desesperación. Su energía se centraba por completo en la jaula vacía. Daba pequeños saltos contra los barrotes, gimiendo. Luego volvía a rascar con sus patas delanteras, un sonido monótono que comenzaba a taladrar los nervios de todos los que lo escuchaban. Parecía estar dispuesta a agotarse hasta el último aliento si con ello lograba su objetivo. Sus ojos miel, antes apagados, ahora brillaban con una intensidad febril, llenos de un propósito que nadie más podía descifrar. La señora Elena no se dio por vencida. Se arrodilló frente a Luna, ignorando los ladridos de los otros perros y la mirada impaciente de Daniel. «Luna, ¿qué pasa? Pequeña, ¿qué quieres que veamos?», susurró, extendiendo una mano hacia los barrotes. Luna se acercó un poco. Su nariz húmeda tocó los dedos de la señora Elena y luego volvió a girarse hacia la jaula 7, su gemido subiendo de tono. Era un lenguaje universal de necesidad, de una urgencia inarticulada. La persistencia de Luna era tan inquebrantable que no les dejó otra opción. Su lamento era constante, resonaba en el pequeño espacio del refugio, atrayendo la atención de otros voluntarios y de algunos visitantes. El ambiente se volvía incómodo. La señora Elena se puso de pie. Su rostro reflejaba una mezcla de determinación y una extraña inquietud. «Daniel, por favor», dijo, esta vez con un tono que no admitía discusión. «Echemos un vistazo, solo para tranquilizarla y para tranquilizarnos a nosotros mismos». Daniel suspiró. Podía sentir las miradas de los demás sobre él, la curiosidad latente en el aire. La angustia de Luna era contagiosa,
y empezaba a afectar el estado de ánimo general del refugio. Además, la señora Elena tenía una reputación de ser casi una susurradora de perros. Ignorarla por completo siempre resultaba en que, de alguna manera, ella terminaba teniendo razón. La presión por hacer algo crecía. Está bien, concedió Daniel, con un suspiro de resignación, pero no esperes encontrar nada. Lo más probable es que esté oliendo los restos de Tomás, y eso la confunda. Se dirigió a la oficina para buscar las llaves, su mente ya calculando el tiempo que perderían en esta inspección inútil. Mientras Daniel buscaba las llaves, la señora Elena se quedó junto a la jaula de Luna. Vamos, pequeña, le dijo suavemente. Vamos a ver qué es lo que tanto te preocupa. Luna gesticuló con un pequeño salto, sus ojos fijos en la jaula 7, como si hubiera entendido cada palabra. Finalmente, Daniel regresó, el manojo de llaves tintineando. Se acercó a la jaula número 7 que se encontraba justo al lado de la de Luna. Era una jaula de tamaño estándar, con barrotes metálicos y una puerta corredera. Daniel la abrió con un chirrido metálico, revelando un rincón oscuro, lleno de mantas viejas y un fuerte olor a orina que delataba un uso prolongado. A pesar de las limpiezas rutinarias, encendió la linterna de su móvil, barriendo la luz por el interior. Polvo, pelusas y unas pocas hebras de pelo de perro, nada más. ¿Lo ves, señora Elena? Nada, dijo Daniel, con un tono que rozaba la autocomplacencia. Estaba a punto de cerrar la jaula, convencido de que habían perdido el tiempo, cuando Luna, con una fuerza insospechada y un aullido gutural que era una mezcla de furia y desesperación, se lanzó contra la puerta abierta. La agilidad de Luna era asombrosa, y antes de que Daniel pudiera reaccionar, ella se deslizó dentro de la jaula número 7, ignorando sus llamadas y el asombro del joven coordinador. Este acto de abrir la jaula, aunque aparentemente insignificante, fue el punto de no retorno. Habían cedido a la insistencia de Luna. Habían abierto la puerta a lo desconocido. El secreto que se escondía dentro, oculto a plena vista, cambiaría no solo la percepción que tenían de Luna, sino también la vida del refugio y de sus habitantes para siempre. La curiosidad y un vago sentimiento de culpa por ignorar la angustia de Luna los había empujado a dar el primer paso hacia una verdad que nadie esperaba. Dentro de la penumbra de la jaula número 7, Luna no ladró, no exploró con curiosidad. Su comportamiento era singular, imbuido de un propósito que trascendía la simple exploración canina. Se dirigió directamente al rincón más oscuro, un ángulo sombreado donde las mantas viejas se habían acumulado en un montículo desordenado. Sin dudarlo, comenzó a escarbar con una frenesí palpable, sus garras trabajando la tela raída y el suelo de cemento con una urgencia desesperada. El sonido áspero de sus uñas arañando el suelo resonaba en el silencio expectante del pequeño grupo que observaba desde fuera. Daniel y la señora Elena se miraron, la sorpresa grabada en sus rostros. La fuerza y la determinación de Luna eran inesperadas, un contraste marcado con su habitual retraimiento. Incluso otros perros cercanos, atraídos por la conmoción, dejaron de ladrar y observaron la escena con una curiosidad contenida. ¿Qué está haciendo?, susurró Daniel, su escepticismo inicial comenzando a desvanecerse, reemplazado por una creciente intriga. Ella sabe algo, respondió la señora Elena con una certeza tranquila. Sus ojos no se apartaban de Luna, intuyendo que estaban a punto de presenciar algo significativo. Luna continuó escarbando, moviendo las mantas con una energía sorprendente. Pedazos de tela polvorienta volaban por el aire, revelando capas inferiores del montículo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, sus patas encontraron algo diferente. Su escarbado se volvió más cuidadoso, como si estuviera manipulando un objeto delicado. Con un último movimiento suave, apartó una manta particularmente gruesa y lanuda. Lo que encontraron Daniel y la señora Elena al otro lado de los barrotes los dejó sin aliento. En el fondo del rincón, acurrucado sobre las mantas sucias, había un pequeño bulto tembloroso. Era un cachorro, tan diminuto que parecía una mota de polvo con vida. Apenas respiraba.
Su cuerpecito se agitaba con espasmos débiles. Estaba oculto tan profundamente bajo las mantas que era prácticamente invisible a una inspección superficial. El descubrimiento fue impactante, un golpe silencioso a la atmósfera tensa. El cachorro era un esqueleto cubierto de piel, sus huesos marcándose bajo un pelaje fino y deslustrado. Estaba famélico, su pequeño vientre hundido, su cuerpo estaba cubierto de sus propias heces, un testimonio mudo de días de abandono y sufrimiento. Un olor nauseabundo emanaba del rincón, una mezcla de suciedad, orina y el hedor agridulce del hambre extrema. Daniel y la señora Elena se miraron, el horror reflejado en sus ojos. La comprensión silenciosa de la verdad se instaló entre ellos como un escalofrío. Luna no estaba simplemente estresada o confundida. Había estado intentando comunicar la existencia de esta pequeña criatura oculta, su llanto insistente, su urgencia por entrar en la jaula 7, todo tenía ahora un significado desgarrador. Luna se acercó al cachorro, gimiendo suavemente, lo lamió con cuidado, limpiando un poco de la suciedad de su rostro diminuto. El cachorro, débil, emitió un pequeño quejido apenas audible. La conexión entre ellos era palpable, un lazo invisible de madre e hijo, o quizás de dos almas que compartían un destino de abandono. La realización de lo que había sucedido comenzó a tomar forma en la mente de Daniel y la señora Elena. La jaula 7, aparentemente vacía, había sido utilizada para ocultar a este cachorro. Esto implicaba un conocimiento interno del refugio, o al menos una observación detallada de sus rutinas y espacios. No había sido un accidente, había sido un acto deliberado de ocultamiento, una crueldad fría y calculada. El adversario, en ese momento, no era una persona específica, sino la sombra de la negligencia, la crueldad invisible de quien había abandonado al cachorro de esa manera, dejándolo morir de hambre y frío en un rincón oscuro, y también la ceguera del propio personal del refugio, incluyéndolos a ellos mismos, por no haber inspeccionado la jaula con la suficiente profundidad. La revelación no era un talento sobrenatural de Luna, sino la manifestación de su increíble lealtad y amor maternal, un instinto poderoso que la había impulsado a la acción. Era la prueba irrefutable de una crueldad oculta bajo la fachada de un refugio que se suponía debía ser un lugar seguro. La señora Elena se arrodilló junto a la jaula. Sus manos temblaban ligeramente mientras intentaba controlar su emoción. «Dios mío», murmuró, sus ojos llenos de lágrimas. «Pobre pequeño y pobre Luna». Daniel, aún en shock, sacó su teléfono y comenzó a tomar fotos, documentando el estado del cachorro y el lugar donde lo habían encontrado. La pragmática necesidad de pruebas se apoderó de él, aunque por dentro sentía una punzada de vergüenza por no haber creído en la insistencia de Luna. «Tenemos que sacarlo de aquí inmediatamente», dijo Daniel, su voz ahora llena de urgencia. «Está muy débil, necesita atención veterinaria urgente». «Con cuidado». La señora Elena abrió la puerta de la jaula y Luna salió, manteniéndose cerca del cachorro, juntos, con la delicadeza de quien maneja algo extremadamente frágil. Lo envolvieron en una manta limpia que Daniel había traído rápidamente. El pequeño cuerpo temblaba en sus manos. Su respiración era superficial y entrecortada. Mientras llevaban al cachorro hacia la improvisada enfermería del refugio, Luna lo seguía de cerca, gimiendo suavemente, su mirada fija en el pequeño bulto que sostenía la señora Elena. La verdad había sido desenterrada, no por la lógica o la inspección humana, sino por la persistencia silenciosa y el amor incondicional de una perra abandonada. La confrontación inicial no había sido con un antagonista humano, sino con la impactante revelación de una crueldad silenciosa, un secreto desgarrador que había permanecido oculto hasta que el instinto maternal de Luna lo sacó a la luz. El descubrimiento del cachorro en la jaula número 7 no solo destapó una crueldad inaceptable, sino que también desencadenó una tormenta interna en Esperanza Canina, el refugio que se enorgullecía de sus rigurosos protocolos de limpieza y cuidado animal. Se vio de repente bajo un escrutinio implacable. La arena simbólica
se había trasladado de la jaula en sí a la reputación y la confianza de la institución. La jaula 7, antes un mero espacio de tránsito, se convirtió en el epicentro de la sospecha, un lugar donde la luz de la verdad debía disipar la oscuridad de un acto imperdonable. El director del refugio, el señor Gómez, era un hombre de unos 50 años, de modales impecables y una obsesión casi neurótica por la imagen pública. Su primera reacción al enterarse del hallazgo fue de una incredulidad furiosa. Él no era malvado, sino que estaba cegado por su ego y su preocupación por la reputación que tanto le había costado construir. Se convirtió en el adversario tipo B, el incomprendido, cuya obstinación era un obstáculo más que una amenaza directa. «Imposible», exclamó, golpeando su puño contra el escritorio de su oficina. Las venas de su cuello abultadas. La jaula 7 fue revisada, limpiada y desinfectada hace semanas. No pudo haber estado allí todo este tiempo. Es absurdo. Su voz, normalmente mesurada, ahora vibraba con una mezcla de negación y pánico. Sugirió que el cachorro pudo haber nacido allí sin su conocimiento. Una idea rápidamente descartada por la señora Elena, ya que Luna había sido la única perra en la jaula contigua o que había sido introducido recientemente por error, quizás por un voluntario nuevo. La idea de un acto deliberado, una crueldad tan fría y calculada dentro de su refugio, era algo que su mente se negaba a procesar. Mientras el señor Gómez se consumía en la negación, Luna se convertía en la testigo clave silenciosa. Su comportamiento protector hacia el cachorro, al que la señora Elena había bautizado rápidamente como Esperanza, un nombre que, en sí mismo, era un faro de resiliencia, era el testimonio más contundente. Luna no se separaba de Esperanza ni un instante. En la enfermería, donde el pequeño cachorro recibía atención de urgencia, Luna se acurrucaba junto a él, su cuerpo sirviendo como un escudo cálido y una fuente de consuelo. Gemía suavemente si alguien se acercaba demasiado, incluso el personal veterinario, protegiéndolo con una ferocidad inquebrantable. Esta protección, instintiva y visceral, era la única evidencia de lo que había sucedido, el único relato de los días oscuros que Esperanza había pasado en el rincón olvidado de la jaula. Solo la señora, Elena y, lentamente, Daniel podían interpretar su lenguaje no verbal, el peso de su pena y la profundidad de su lealtad. Luna estaba sola en su conocimiento, en su desesperación porque se hiciera justicia a ese pequeño ser al que había salvado. La situación se volvió urgentemente crítica en dos frentes. Por un lado, el cachorro Esperanza estaba extremadamente débil. Los veterinarios del refugio, bajo la presión implícita del señor Gómez para manejar la situación discretamente y evitar un escándalo, intentaban estabilizarlo, le administraron suero, intentaron alimentarlo con una jeringa, pero su diminuto cuerpo apenas reaccionaba. Su pronóstico era reservado. Cada hora que pasaba era una batalla por su vida. Una enfermera, con los ojos llenos de preocupación, comentó que parecía un milagro que hubiera sobrevivido tanto tiempo en esas condiciones. Por otro lado, los rumores comenzaron a volar. Los chismorreos sobre la aparición misteriosa de un cachorro moribundo en el refugio Esperanza Canina llegaron a los oídos de un reportero local, ávido de una historia sensacional. El señor Gómez recibió una llamada de un periodista del periódico del pueblo, preguntando por la verdad sobre el cachorro fantasma. La amenaza de un escándalo que dañaría irreparablemente la reputación del refugio se cernía sobre ellos. El señor Gómez, en su desesperación por controlar la narrativa, consideró publicar un comunicado de prensa diciendo que el cachorro había sido encontrado en las afueras y llevado al refugio, omitiendo el detalle de que había sido encontrado dentro de una de sus jaulas. La señora Elena sintió el peso de esta doble urgencia. El cachorro se aferraba a la vida por un hilo, y la verdad corría el riesgo de ser enterrada bajo la alfombra de la conveniencia. Se impuso un plazo autoimpuesto si no descubrían la verdad sobre cómo y por qué Esperanza había llegado a esa jaula en los próximos días. El cachorro podría morir, y la reputación del refugio, y con ella su capacidad para ayudar a otros animales, se desmoronaría
Daniel, aunque seguía bajo la autoridad del señor Gómez, no podía quitarse de la mente la imagen del cachorro sufriendo y la lealtad inquebrantable de Luna. Sintió una punzada de culpa por su escepticismo inicial y una creciente determinación por desentrañar el misterio. Comenzó a buscar pistas, revisando los registros de limpieza de la jaula 7, interrogando a los voluntarios que habían estado de turno en los días previos a la llegada de Luna. Sin embargo, el señor Gómez, con su obsesión por el control de daños, lo obstaculizaba con excusas burocráticas, limitando su acceso a ciertos registros y sugiriéndole que se enfocara en tareas más urgentes. Durante sus discretas pesquisas, Daniel se dio cuenta de un detalle inquietante. Un joven voluntario, Mateo, que había estado trabajando en el refugio durante unos 6 meses, había estado inusualmente presente en el área de la jaula 7 en las semanas previas al hallazgo de Esperanza. Mateo era un joven reservado, siempre con una expresión de ligera ansiedad. Daniel recordaba haberlo visto varias veces merodear cerca de esa jaula, a veces con una pala o una carretilla, con el pretexto de limpiar a fondo. La señora Elena, en una conversación casual, había comentado sobre la extraña devoción de Mateo por mantener limpia esa jaula en particular, incluso cuando estaba vacía. Sus nervios, su evasión a las preguntas directas sobre sus turnos, empezaron a delatar una implicación que Daniel no podía ignorar. Cada vez que Daniel le preguntaba sobre la jaula 7, Mateo se ponía pálido, tartamudeaba y cambiaba rápidamente de tema. La presión crecía, la vida de Esperanza pendía de un hilo. La verdad estaba oculta bajo capas de negación y secretismo. Y Luna, la silenciosa testigo, observaba con sus ojos miel, esperando que alguien finalmente entendiera su dolor y su urgente mensaje. La prueba definitiva estaba por venir, y no sería solo para el refugio, sino para la capacidad de sus empleados de ver más allá de la superficie y escuchar la verdad, incluso cuando ésta viniera de un animal. La tensión en Esperanza Canina era casi insoportable. El ultimátum del reportero, la debilidad persistente de Esperanza y la inquebrantable convicción de Luna habían creado una atmósfera de inminente revelación. El señor Gómez, en un intento desesperado por controlar la narrativa antes de que la prensa desatara un escándalo, convocó una reunión urgente en la sala principal del refugio. Estaban presentes los voluntarios, los veterinarios y el personal administrativo. El aire era denso, cargado de preocupación y una tácita acusación. Mateo, el joven voluntario, se revolvía incómodo en su asiento, sus ojos nerviosos escudriñando el suelo. Justo cuando el señor Gómez comenzaban a hablar, su voz tensa y forzada, una conmoción surgió en la entrada de la sala. Luna, que había estado bajo supervisión constante, se había escapado de su jaula, no se lanzó a correr libremente por el refugio, ni buscó la puerta de salida, con una determinación que asombró a todos. Se dirigió directamente hacia la sala de reuniones, ignorando las llamadas de Daniel y de la señora Elena. Su mirada, antes llena de tristeza, ahora ardía con un fuego. La sala enmudeció cuando Luna entró. Su paso firme y resuelto, no ladró, no se lanzó sobre nadie. Su objetivo era claro, Mateo. Con una gracia inesperada para su tamaño, Luna se acercó al joven voluntario, que palideció visiblemente al verla. No lo atacó, no gruñó. En lugar de eso, comenzó a rodearlo lentamente, su cuerpo tenso, gimiendo con un tono que no era de amenaza, sino de una profunda tristeza y una acusación silenciosa. Era un lamento que parecía surgir de lo más profundo de su ser, un sollozo ahogado que resonaba en el silencio tenso de la sala. Mateo intentó evadir su mirada. Sus ojos se movían frenéticamente por la sala, buscando una vía de escape o una distracción. Se limpió el sudor frío de la frente con una mano temblorosa. Los murmullos comenzaron a extenderse entre el personal, que observaba la extraña interacción con una mezcla de fascinación y temor. Luna, ajena a todo lo demás, se sentó directamente frente a Mateo, sus ojos miel clavados en los suyos con una intensidad que parecía perforar su alma. Sus gemidos eran ahora entrecortados,
casi sollozos. Era como si estuviera hablando, comunicando una verdad dolorosa que solo él podía entender. La señora Elena, observando la escena, con una lucidez aguda, notó el temblor incontrolable en las manos de Mateo, sus labios apretados, la forma en que su mirada se negaba a encontrarse con la de Luna. Daniel, al lado de la señora Elena, también se dio cuenta de la extraña e innegable conexión. Era un momento de pura demostración, no solo narración. La verdad se revelaba a través de las acciones de un animal. El señor Gómez, irritado por la interrupción y el creciente malestar que provocaba la escena, se levantó de su silla. «Alguien, lleven a esta perra de vuelta a su jaula», espetó, intentando recuperar el control de la situación. Un empleado se acercó cautelosamente para sujetar a Luna. Pero justo en ese instante, en un movimiento que desafió la expectación de todos, Luna, con un último y desgarrador lamento, hizo algo inesperado. Con una precisión sorprendente, empujó con su nariz el viejo collar de cuero que siempre llevaba consigo, el objeto que tanto se negaba a soltar. Hacia los pies de Mateo, el collar, gastado y sin chapa, cayó con un leve tintineo en el suelo de baldosas. Y fue entonces cuando ocurrió el momento de contener la respiración. Del interior del collar, oculto en una pequeña cavidad que nadie había notado antes, cayó un diminuto envoltorio de papel arrugado. Era tan pequeño que casi pasó desapercibido. Un trozo de papel que parecía insignificante, pero la señora Elena, con una premonición, se acercó rápidamente y lo recogió. Sus ojos se abrieron de par en par. Era un recibo de un veterinario de una clínica rural cercana, con la fecha de hace aproximadamente un mes. Lo que la dejó helada fue el nombre en el recibo Mateo R. y una descripción del servicio: consulta por abandono, cachorro sin identificar. El papel, arrugado y manchado, era la prueba irrefutable. El collar de Luna no solo era un tesoro, era una cápsula del tiempo, un relicario de la verdad. El silencio que siguió fue atronador. Los ojos de todos en la sala, que habían estado fijos en Luna y Mateo, ahora se dirigieron del recibo a Mateo, y de nuevo a Luna. El señor Gómez, al principio escéptico, tomó el recibo de las manos temblorosas de la señora Elena. Su rostro se palideció al leer el contenido. La incredulidad se transformó en asombro, luego en una profunda vergüenza y, finalmente, en una rabia silenciosa y gélida. El resto del personal comenzó a murmurar. Sus rostros reflejaban una mezcla de shock, traición y una comprensión tardía de la increíble lealtad y el sacrificio de Luna. La señora Elena asintió lentamente, sus ojos llenos de lágrimas, mirando a Luna con una admiración que rozaba la reverencia. Daniel, por su parte, sintió una oleada de alivio que se mezclaba con la tristeza. La verdad, aunque dolorosa y cruda, había salido a la luz de la manera más inesperada posible. Mateo, con la mirada de todos sobre él y su secreto expuesto por un animal, se derrumbó, se dejó caer en su silla, cubriéndose el rostro con las manos, entre sollozos entrecortados. Confesó, explicó que había encontrado al cachorro abandonado en el campo, pero que se había sentido abrumado, presionado por su propia situación económica y su miedo a las responsabilidades. En lugar de llevarlo directamente al refugio y registrarlo, había intentado deshacerse de él en secreto, creyendo que nadie lo encontraría en la jaula abandonada de Viejo Tomás, un lugar que, por su familiaridad con el refugio, sabía que rara vez se revisaba a fondo. Pensó que el cachorro simplemente desaparecería y nadie lo descubriría. Fue un acto de cobardía y desesperación, no de maldad intrínseca, pero cuyas consecuencias habían sido devastadoras. Luna, la simple perra que había sido abandonada, había sido la heroína, la que había expuesto la crueldad y la negligencia, había vindicado al pequeño e inocente Esperanza y había revelado la verdad a un mundo que a menudo se niega a escuchar las voces más suaves. Su silencio había hablado más fuerte que cualquier acusación. La confesión de Mateo resonó en la sala, disipando la tensión como una tormenta que finalmente libera su lluvia.
Las consecuencias fueron inmediatas y decisivas. Mateo fue despedido del refugio sin dilación, aunque no se le imputaron cargos criminales graves por el abandono del cachorro, ya que su acto, aunque cobarde, carecía de una intención directa de infligir daño grave, siendo más bien un intento desesperado de ocultar un problema. El escándalo mediático que siguió a la revelación de la historia de Luna y Esperanza fue su verdadero castigo. Los periódicos locales y las redes sociales se llenaron con la noticia, y Mateo, de ser un voluntario anónimo, se convirtió en una figura de desprecio. Su reputación en el pueblo quedó arruinada, incapaz de soportar la mirada de sus vecinos y la sombra de su propia vergüenza. Se mudó a otra ciudad, aislado y cargando con el peso de sus acciones. Su silencio y su huida fueron el epílogo de su caída, un final que, aunque no dictado por la ley, era perfectamente acorde con la magnitud de su falta. El señor Gómez, el incomprendido adversario tipo B, enfrentó el escrutinio con una mezcla de humillación y una tardía honestidad. Después de la conmoción inicial y la vergüenza, se puso de pie frente a los medios de comunicación y asumió públicamente la responsabilidad por la negligencia del refugio. Su voz, aunque temblorosa, fue firme al admitir los fallos en los protocolos y la necesidad de una profunda revisión, con la ayuda inestimable de la señora Elena y Daniel, quienes se convirtieron en sus consejeros más cercanos. El señor Gómez inició una campaña de transparencia y mejora sin precedentes. Se implementaron nuevos sistemas de revisión de jaulas, se reforzó la formación del personal y se establecieron líneas de comunicación más abiertas con los voluntarios. El refugio, aunque inicialmente afectado por el escándalo, recuperó la confianza del público gracias a esta honestidad brutal y al compromiso genuino de su director con el cambio. Fue una redención lenta, pero significativa. Para Luna, la heroína silenciosa, la vida tomó un giro inesperado. Su historia y la de Esperanza se volvieron virales, compartidas en redes sociales, citadas en noticias locales y nacionales. De ser una perra abandonada y deprimida, Luna fue aclamada como un símbolo de lealtad y valentía. Recibió ofertas de adopción de familias en todo el país, todas deseosas de darle un hogar a la perra que había salvado una vida. Pero lo que realmente le interesaba a Luna no era la fama ni un hogar cualquiera, sino la posibilidad de estar con Esperanza. Su vínculo era inquebrantable, una conexión profunda que trascendía la necesidad de supervivencia. Milagrosamente, una familia cariñosa de un pueblo cercano, con un gran jardín y un corazón aún más grande, que había seguido la historia de cerca, se conmovió profundamente. No ofrecieron adoptar solo a Luna, ni solo a Esperanza. Su propuesta fue clara y conmovedora: adoptar a Luna y Esperanza juntos. Era una oportunidad que Luna no podía rechazar. Esta no era solo una oportunidad para ella de tener un hogar, sino una oportunidad para continuar su papel de madre protectora, viviendo una vida plena con el cachorro que había salvado. Esperanza, tras semanas de cuidados intensivos y gracias a la dedicada atención de los veterinarios y el calor constante de Luna, se recuperó por completo. Aunque su inicio de vida tan difícil le dejó una sensibilidad especial, era un cachorro fuerte, juguetón y lleno de vida. Días después de que Luna y Esperanza fueran adoptados por su nueva familia, la señora Elena y Daniel se sentaron en el porche del refugio, observando el sol ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras. El aire de la tarde traía consigo el suave arrullo de los ladridos distantes, pero también una nueva sensación de paz. ¿Quién diría que una perra podría enseñarnos tanto sobre la lealtad y la verdad?, dijo la señora Elena. Su voz suave, cargada de melancolía y admiración, se sirvió un sorbo de té de hierbas. Siempre supe que Luna tenía algo especial. Hay una sabiduría en los animales. Daniel, una forma de ver el mundo que nosotros, con todas nuestras palabras y complicaciones, a menudo pasamos por alto. Es la sabiduría de la vida misma. ¿Sabes? Daniel asintió lentamente, su mirada perdida en el último rayo de sol. Sí, señora Elena, me equivoqué al juzgarla tan rápido, al creer que su dolor era solo ansiedad.
Su silencio era más elocuente que cualquier palabra que hayamos escuchado. ¿Y su collar? ¿Quién iba a pensar que un viejo collar sin chapa guardaría un secreto así, una prueba tan contundente? Su voz denotaba una mezcla de arrepentimiento y una nueva apreciación. La señora Elena le ofreció una pequeña sonrisa. A veces, las cosas más simples guardan las verdades más profundas. Daniel, Luna no solo salvó a un cachorro, nos salvó a nosotros también, de nuestra propia ceguera. Nos recordó por qué hacemos lo que hacemos aquí. La verdadera misión de este lugar nos devolvió la fe en la bondad, incluso cuando la crueldad nos golpea de cerca. Daniel sintió un calor en el pecho, una emoción que iba más allá del cansancio del día. Nunca olvidaré lo que aprendí de ella, y de usted, señora Elena, añadió, girándose para mirarla, una sonrisa sincera iluminando su rostro. La señora Elena le devolvió la sonrisa, ambos compartiendo el peso y la belleza de la experiencia que habían vivido. La nueva calma había llegado, no solo para Luna, sino también para el refugio, purificado por la verdad y fortalecido por la lección aprendida. Un año después, el pequeño refugio Esperanza Canina, ahora más que nunca a la altura de su nombre, se había transformado. Las jaulas seguían allí, los ladridos aún resonaban, pero el aire era diferente, cargado de una vibración de propósito y esperanza renovada, y en medio de esa transformación, Luna y Esperanza vivían una vida que solo un año atrás habría parecido un sueño inalcanzable. Se habían adaptado perfectamente a su nuevo hogar, una casa con un gran jardín cercado, donde el sol de la tarde se filtraba entre los árboles frutales. Luna, que alguna vez fue un manojo de ansiedad y tristeza, ahora irradiaba alegría y confianza. Su pelaje atigrado, antes opaco, brillaba con un lustre sano, y sus ojos color miel, que antes reflejaban una pena profunda, ahora destellaban con una paz serena y una chispa de picardía. Jugaba incansablemente con Esperanza, que había crecido fuerte y juguetón, un torbellino de energía blanca y suave. Corría detrás de las pelotas, saltaba sobre el césped recién cortado y se enredaba en juegos de persecución con los hijos de la familia, que adoraban a los dos perros. Esperanza, aunque aún conservaba una pizca de timidez con los extraños, era inmensamente cariñoso con Luna y con su nueva familia. Su pasado, aunque traumático, no había quebrado su espíritu. Se acurrucaba contra Luna en las noches frías y sus pequeños ronquidos eran la banda sonora de la felicidad de la perra mayor. Habían formado un vínculo inquebrantable, una prueba viviente de la resiliencia del amor y la capacidad de recuperación de la vida. Eran una lección andante de que, incluso de las circunstancias más desgarradoras, puede florecer una nueva primavera. Inspirada por la extraordinaria historia de Luna y Esperanza, la familia que los había adoptado se convirtió en una activa voz en la defensa de los derechos de los animales. No se quedaron solo en la adopción, entendieron que su responsabilidad iba más allá. Organizaron eventos de recaudación de fondos para refugios locales, impartieron charlas de concienciación en escuelas sobre la tenencia responsable de mascotas y promovieron la adopción sobre la compra de animales. Luna y Esperanza se convirtieron en los embajadores honorarios de cada evento. La presencia serena de Luna, con su historia de valentía silenciosa, se convirtió en un símbolo de esperanza para otros animales abandonados, un recordatorio viviente de que cada vida merece una segunda oportunidad. Esperanza, a su lado, juguetón y lleno de vida. Era la prueba más contundente de que incluso las vidas más frágiles pueden florecer si se les da la oportunidad. A menudo, la familia visitaba el refugio Esperanza Canina, donde Daniel ahora era el director, habiendo ascendido gracias a su dedicación y a la dura lección que había aprendido. La señora Elena, aunque oficialmente jubilada, seguía siendo una asesora de honor, su sabiduría y empatía guiando las decisiones del refugio. Bajo su liderazgo y la supervisión del señor Gómez, quien había aprendido la lección de humildad y se había convertido en un defensor acérrimo de las mejores prácticas, el refugio había prosperado. Habían implementado nuevos programas de cuidado, centros de rehabilitación
y un sistema de adopción más exhaustivo. Incluso habían creado un Fondo Esperanza, nombrado en honor al cachorro, dedicado a proporcionar cuidados especiales a cachorros y animales vulnerables, asegurando que ningún animal volviera a ser descuidado o abandonado a su suerte en la oscuridad. La historia de Luna y Esperanza no era solo una anécdota, era una leyenda que se contaba a los nuevos voluntarios, una prueba tangible de que la compasión, la perseverancia y la verdad siempre encuentran su camino. La historia termina con una imagen de paz y plenitud. Es una tarde de verano. El sol se está poniendo, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Luna y Esperanza duermen juntos en el jardín, bajo un viejo cerezo en flor, sus cuerpos entrelazados en un abrazo de amor incondicional. El aire está lleno del dulce aroma de las flores y el zumbido de las abejas. Luna abraza a Esperanza con su pata delantera, y el cachorro, ya no tan pequeño, se acurruca contra ella, ambos respirando al unísono. Sus sueños poblados de campos verdes y caricias suaves es una imagen de amor incondicional, de una promesa cumplida y de la segunda primavera que siempre llega después del invierno más oscuro. Simboliza que, incluso después de la traición y la desesperación, la lealtad y el amor prevalecen, trayendo una nueva vida y un futuro brillante, un ciclo eterno de renovación y esperanza. Si esta historia conmovió tu corazón, si te recordó que el coraje puede alterar destinos y que la luz siempre encuentra un camino incluso en la oscuridad más profunda, por favor, deja un comentario. Comparte esta historia con aquellos que necesitan inspiración. Dale me gusta. Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestras próximas historias.